Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Quiero darle las gracias a la invitación de Travel Away por esta tercera edición, ¿no es cierto?, del Travel Blast. Es un honor para nosotros como Duo QC y la Escuela de Turismo y Hotelería poder estar presente. Bueno, vamos a conversar un poquito de turismo sostenible y le hemos puesto turismo sostenible, fraternidad y tecnología para levantarse nuevamente, ¿no? Sabemos que estamos un poco golpeados, así que vamos aquí con una presentación que espero que les pueda hacer sentido. Bueno, lo primero es decirles que para nosotros comenzar con una imagen como esta es fundamental. En nuestra escuela, el valor de la sonrisa, de la hospitalidad, ¿no es cierto?, que se expresa muchas veces en un gesto amable, es realmente clave para poder partir cualquier hazaña, cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de inspiración, ¿no es cierto?, en esta industria de la hospitalidad, como le llamamos, ¿no es cierto?, actualmente, y que va mucho más allá, ¿no es cierto?, de meramente hacer viajes y traer gente o hacer transacciones, sino que tiene que ver con hacer sentir bien al otro y el sentirse también muy bien de servir, hacer eso, ¿no? Y esta sonrisa, esta chica Aymara, a nosotros nos inspira y para mí era muy importante poder comenzar, ¿no es cierto?, una conversación y esta presentación con una imagen como esta chica. Bueno, vamos a partir con algunos conceptos también para poder ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Qué es el turismo sostenible? ¿No? Y según la Organización Mundial del Turismo, el turismo sostenible es el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas, ¿ya? Sean estas comunidades de orígenes, comunidades locales no ancestrales, pero obviamente comunidades que ya son un territorio, que lo observan, lo habitan, ¿no es cierto?, y que viven también de este, ¿no? Así que esto para mí es importante porque, claro, a veces que, bueno, también se confunde o se tiende como a haber una discusión sobre sostenible y sustentable. Yo he llegado, después de investigar, a la conclusión de que no es tan relevante la diferencia. Básicamente, en algunos casos, la sustentabilidad viene acuñada de la palabra desde el inglés, que se acuñó la sustainable, y eso viene con sustainable, se acuñó a sustentabilidad, ¿no es cierto? Y sostenible se ocupa mucho en España, también en el mundo de México, pero básicamente hoy día, para no entrar en discusiones mayores conceptuales, estamos entendiendo lo mismo, ¿ya? ¿Por qué es tan beneficioso el turismo sostenible? ¿No? Aquí hay un par de láminas que las voy a pasar rápido. Porque permite contribuir de forma concreta a la protección del patrimonio natural. Poner énfasis en esta definición sobre el tema de los patrimonios culturales es algo realmente relevante. Es como cuando uno quiere hacer una buena, ¿no es cierto?, receta para hacer un pastel, un queque, y la verdad es que hacer bien la receta involucra esto. No es que quizás si le saque más harina o le saque el huevo, ¿no es cierto?, a la receta, probablemente el queque me va a quedar como la receta original. No es así. Aquí justamente cada uno de los ingredientes que definen, ¿no es cierto?, el concepto de sustentabilidad son extremadamente importantes y a la luz de cualquiera que quiera abordar el tema seriamente, ¿no? También permite revitalizar y perpetuar la identidad cultural de comunidades locales y pueblos originarios. Y si bien han estado muy golpeados, y este tema también se ha, perdón la palabra, pero manoseado, se ha desgastado mucho durante el último tiempo, cuando nosotros recogemos lo más profundo de la identidad cultural de los pueblos que han habitado por más de miles de años, ¿ya?, este territorio, y con su sabiduría y su mirada, luego de tantas, ¿no es cierto?, de tantos años y décadas y siglos, observamos la capacidad que han tenido ellos de perdurar en el tiempo, de perdurar en los espacios, ¿no es cierto?, de manera bastante armoniosa, ¿no? Nos trae muchas reflexiones al respecto, nos trae muchas reflexiones de cómo hacemos las cosas hoy día en el mundo occidental, en el mundo moderno, ¿no es cierto? Y entender que justamente la relación del ser humano con la naturaleza es algo que tiene que ser absolutamente virtuoso, sustentable en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Por lo tanto, el observar esto como un patrimonio y la identidad cultural
también obedece a entender esas sabidurías que están escondidas, también esos oficios, esos quehaceres, que han hecho mucho bien, ¿no es cierto? Y nos han enriquecido nuestra mirada quizás más acelerada, ¿no es cierto?, de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Utiliza el sistema de libre mercado para favorecer no solo a grandes empresas, sino principalmente a medianos y pequeños empresarios. Esa es una de las grandes cosas que tiene el turismo sustentable, sostenible, que justamente pone el foco en entender que el libre mercado, bien regulado, con las reglas bien, ¿no es cierto?, bien hechas, en países que obviamente tengan bajas tasas de corrupción, y con un trabajo armonioso, va a permitir sin duda alguna que los pequeños, ¿no es cierto?, y medianos empresarios vinculados a la industria, a la actividad turística, se vean beneficiados. Y eso es lo bonito de observarlo en muchos ejemplos que a lo largo del mundo y nuestro país, sin duda alguna, en Chile, hay muchos ejemplos que demuestran cómo la capacidad de desarrollar buen turismo permite, ¿no es cierto?, mejorar la calidad de vida de las distintas personas, y no solamente eso, mucho más allá, como lo decíamos antes, ayudar a perpetuar o a conservar, ¿no es cierto?, patrimonios naturales y culturales. El libre mercado puede jugar un tremendo rol a favor si lo hacemos bien y lo ocupamos bien con las reglas claras. Porque es una industria que le hace muy bien a la salud mental, espiritual y física de nuestra sociedad. Porque efectivamente las personas, cuando trabajan en ambientes donde la sustentabilidad prevalece, tanto en la competencia como de empresas, como también en la relación y los vínculos de las personas en términos de dar seguridad, por ejemplo, a las operaciones, o en la manera, ¿no es cierto?, de llevar adelante una determinada operación hotelera, ¿no es cierto?, la manera en que construimos, la manera en que disponemos el espacio, la manera en la cual habitamos ese territorio con la materialidad, ¿no es cierto?, que compone luego, ¿no es cierto?, los elementos de ese determinado, ¿no es cierto?, recinto, ¿no es cierto?, hace que en general todo, ¿no es cierto?, la relación humana, la capacidad de instalarse y todo, nos dé paz, nos dé mucha más tranquilidad, nos haga tener un sentido de propósito más alto, ¿no?, que meramente un negocio por ser un negocio o una perpetuación de un patrimonio por ser una perpetuación de un patrimonio. Aquí hay una relación muy virtuosa entre la persona que habita, que experimenta una experiencia, ¿no es cierto?, y aquel que lo ofrece, aquel que lo percibe, ¿no es cierto?, es realmente muy valioso cuando se hace bien. También porque es un buen propósito para unir a Chile. Si hay una de las pocas industrias en Chile que nos unen, es el turismo. No nos cuesta mucho unirnos en general, ¿no? En general no nos cuesta mucho unirnos porque realmente es fácil de alguna manera subirse al carro de emprender en este mundo. Entre comillas, es fácil, ¿no? Pero nos une al hablar de nuestro país. A eso es que hablar de Chile siempre nos enorgullece, ¿no? Y eso es muy bonito, es una cruzada, como pongo ahí, donde todos podemos ser parte. Bueno, dicho eso, este concepto de sustentabilidad y estos aspectos virtuosos que tiene, podemos decir que también hay que entender que es tecnología, ¿no? Y es virtuoso entenderlo, ¿no?, en detalle, por eso puse la definición. Es la suma de técnicas, habilidades, métodos y procesos utilizados en la producción de bienes o servicios para resolver un problema o en el logro de objetivos como la investigación científica. La palabra tecnología proviene de la unión de dos palabras griegas que dice tecne, que es técnica, arte, oficio, y hoyos, o sea, yoyos, o logos, ¿no?, estudio o tratado, ¿no? Y aquí quiero detenerme a hablar más bien de lo que significa la tecnología. La tecnología entendida como una habilidad, no solamente como un instrumento, una aplicación, ¿no es cierto?, como se dice, dura, ¿no? Está la tecnología blanda y dura. La blanda tiene que ver, ¿no es cierto?, con teorías, ¿no es cierto?, con postulados, y las duras son más bien cómo se materializan estas cosas en algo concreto, ¿no? Como un celular, qué sé yo. Pero cuando hablamos de habilidades, que es más bien la parte blanda, es muy valioso entender que la tecnología la podemos aplicar nosotros. Y lo quiero decir ahora porque más adelante les voy a hablar sobre este trabajo en conjunto que tenemos que hacer. Y por lo tanto, quédense con ese concepto, con esa parte del concepto de tecnología, que tiene que ver con también métodos, procesos, técnicas, pero las habilidades. Es muy interesante entender desde ahí la tecnología que podemos generar nosotros.
Bueno, rápidamente les quiero pasar por algunos datos que tienen que ver con las cifras del turismo. Eh, y en esto quiero ser bastante escueto y rápido pero mostrarlo, ¿no? Este es un gráfico que nos muestra las llegadas internacionales de turistas y escenarios, ¿no es cierto?, para el 2021. Si se dan cuenta, obviamente, aquí se observa la caída dramática que tuvimos en marzo del 2020 con la pandemia y cómo ha tratado de repuntar el turismo y ahora, en 2021, en agosto, septiembre, ya se podían tener unos datos mucho más concretos sobre cómo se ha ido recuperando. Teníamos un escenario inicial que se proyectó al principio por ahí de mayo, junio, y que era bastante optimista, y había un escenario que se ajustó, ¿no es cierto?, que un poquito más abajo. Hoy día estamos entre medio, son dos escenarios, algo bueno, es positivo. Obviamente esperamos que la situación mejore, y esto va a pasar en gran medida porque podamos abrir las fronteras territoriales del país. Ya les vamos a mostrar un dato más adelante que habla sobre cómo efectivamente los ingresos de Chile han estado dados de turistas extranjeros, han estado dados prácticamente por los ingresos por vía aérea, ¿no es cierto?, el aeropuerto de Santiago. Y aquí un panel de varios datos, ¿no? No los voy a leer todos, solamente quiero decirles que en todos nos estamos recuperando. Claro, la curva anterior lo muestra. Fíjense, eso sí, y les pido por favor que comparen no solamente el año 2021 con el 2020, sino que en ese siempre vamos a estar más arriba porque nos estamos recuperando. Pero compárenlo con el 2019, que aquí en algunos puntos lo hace, ¿no? Por ejemplo, aumentaron el tema de las pernoctaciones en establecimientos de alojamientos turísticos, que son la EAR, ¿cierto? Aumentó, si bien un más 177%, se registra que aún estamos bajos respecto al 2019 en un menos 21%. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Más allá de ir a los detalles de cada número, y puse ese dato de la micro y pequeña empresa, porque son 95% de la industria, ¿no? Es muy positivo entender que la recuperación de Chile en estos términos es bastante eh, auspiciosa y rápida. La industria nuestra se recupera rápidamente, o sea, en la medida que le podemos dar espacio, y que le vamos quitando estos frenos que ha tenido producto de la regulación sanitaria o la crisis social en su minuto. La recuperación del turismo es rápida, es muy ágil, y esto principalmente dado la capacidad instalada que tenemos. Las instalaciones, la planta y el equipamiento turístico en nuestro país es bastante, o sea, es bastante avanzada, en el sentido que hemos podido ir desarrollando mejores condiciones que obviamente las que teníamos hace 20, 30 años, y eso obviamente producto de, si bien un modelo que tiene que mejorar bastante, un modelo que nos ha dado la oportunidad de crecer y mejorar, ¿no? Hay hartas cosas que corregir, en eso estamos todos de acuerdo, pero Chile hoy día, ante crisis tan profundas como esta, es una crisis global, ¿no? Se ha podido recuperar bastante rápido, y si ¿no es cierto?, nos permitimos abrir las fronteras el día de mañana terrestres, ¿no es cierto?, es muy probable que Chile pueda recuperar los niveles y volver, ¿no es cierto?, a los niveles de crecimiento que teníamos anteriormente, ¿no? Aquí hay otras curvas que nos muestran la llegada de turistas extranjeros también. Obviamente los números son bastante auspiciosos, como lo digo, en la última parte, en el octubre, noviembre, diciembre, ¿no es cierto?, con variaciones comparadas a 12 meses de 100 y 311% de crecimiento. El 2020 todos sabemos que fue un año terrible, pero eso, como les digo, nos trae muy buenas noticias. Este otro cuadro que también nos muestra cómo veníamos, ¿no es cierto? Les pido que se fijen en el azul oscuro, en el gráfico azul oscuro que muestra el total, ¿no es cierto? Y sí, si bien aquí en esta época del 2016, 2017 y 2015 también, 2016, 2017 y 2018, hubo un auge, ¿no es cierto?, un levantamiento importante del número de visitantes. Eso está dado, como lo podrán recordar, por los turistas argentinos, que en su minuto les convino mucho el tipo de cambio, ¿no? Lo importante es ver la curva de crecimiento de turistas extranjeros, la gris, que saca a los argentinos, siempre fue al alza hasta el 2019, la crisis social nos pegó un poquito al final, y luego ya también 2020-2021 la pandemia eso hizo también, por supuesto, caer los números. Bueno, este es el dramático escenario por región. Dramático escenario por región. Ustedes vean, por favor, la llegada de turistas extranjeros por región, y es prácticamente cero. En la región de Magallanes tenemos 74 personas,
y la región metropolitana, en la que concentro los viajes, obviamente, que se han ido dando por distintas razones de carácter mayor, pero básicamente es cero. La región de Tarapacá es la otra que tiene un número importante con la de Antofagasta, pero es básicamente, como les digo, cero, y esto es dramático y le está pegando fuerte a todo el mundo de los emprendedores, ¿no es cierto? Y pymes y mini pymes y grandes empresas también y grandes hoteles en este caso y agencias de nuestro país a nivel nacional, ¿no? En términos de la llegada a establecimientos de alojamiento turístico, obviamente aquí se ve una mejora, ¿no? 638.000 llegadas, ¿no es cierto? Casi 639.000. Tiene un importante aumento en la variación respecto al 2019. Y aquí también en las pernoctaciones, obviamente, han ido aumentando. Esto es obviamente por lo que íbamos hablando, pero esto ya ha permitido meterle oxígeno y desahogar, ¿no es cierto?, el agobio que han tenido muchos hoteleros y restaurantes, ¿no es cierto?, dueños de restaurantes, de hoteles, que no han podido, ¿no es cierto?, poder sostener muchas veces sus costos fijos. Es así insostenible, y gracias a Dios la buena política de vacunación que tuvo el gobierno de Chile nos vino muy bien en esto. Esperemos que también tengamos una buena política en adelante. Ahora tengamos la dosis de refuerzo, y esto nos permite también ir poco a poco como país, sobre todo hacia afuera, abriendo la frontera con, ¿no es cierto?, con los turistas de argentinos, que podamos ir homologándoles esas vacunas y poder hacer que también puedan ingresar y ayudarnos a tirar, ¿no es cierto?, para arriba la industria. Estos fueron los millones de pesos que movió la industria del turismo en 2019, nos puso en 2020 y en 2021, evidentemente por razones obvias, y estábamos aportando 3,3 puntos de aporte directo al PIB y aproximadamente 10,2 de aporte total indirecto. Sé que la mayoría lo debe saber, pero es una suma importante, y debiésemos apuntar a mejorar mucho más eso si nos ponemos a trabajar juntos. Y otro dato importante son las visitas a áreas silvestres protegidas del Estado. En 2019 tuvimos 3.423.000, y eso cayó dramáticamente al 2020 con 1.407.000 personas. Y aquí un dato importante. Fíjense lo que ocurrió con los incendios forestales, ¿no? Se consumieron más de 7.365 hectáreas entre el 2019 por los incendios y el 2020 por los incendios forestales que hubo. Es un aumento de prácticamente el 300% de la superficie incendiada del periodo anterior. Es realmente dramático, 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 y sin pensar que tuvimos cerca de casi poco menos de 2 millones de visitantes en áreas silvestres protegidas menos. O sea, si nosotros hubiésemos tenido 2 millones, las probabilidades podrían haber aumentado muchísimo, y esto también le pega al desarrollo, ¿no es cierto?, de nuestra industria. No es un tema que tengamos que mirar desde lejos, y obviamente la sobrecarga de los destinos turísticos va a conllevar que, si no tenemos turistas y también un capital humano bien formado, nos va a llevar a desgracias como esta, ¿no? Y otras que también podemos ver, como por ejemplo la contaminación de los lagos, en fin. Bueno, y aquí llegamos un poco ya a los temas de conclusiones. El turismo se expresa, ¿no es cierto?, ¿en qué? Se expresa, aquí les quiero transmitir, en 4 grandes ámbitos en general, ¿no? En gestión de destinos, en los modelos hoteleros, en la gestión y comercialización del turismo y en la operación del turismo, ¿ya? En los destinos, ¿no es cierto?, tenemos que hacernos preguntas, ¿no? Tenemos gobiernos locales con acuerdos sobre cómo mirar el desarrollo del turismo. Yo he visto que ha habido mucha conversación, y sí han habido acuerdos, ¿no es cierto? Han habido acuerdos. Está la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, y está este grupo tremendo que ustedes ven aquí de organizaciones cada vez más fuertes en el mundo, que se han ido tomando muy en serio esto de hablar de destinos turísticos sostenibles, sustentables, ¿no? Pero lo que yo creo que ocurre es que en la práctica no se están viendo materializadas con fuerza esto en política pública, y tampoco en las organizaciones y actores relevantes en cada región. Hay como una desconexión. Si nosotros, por ejemplo, les digo, bueno, vamos con los modelos hoteleros. ¿De escala menor? Es la pregunta. ¿Cuál es el modelo hotelero que tenemos que tener en Chile? ¿Ah? No quiero decir que no tengamos hoteles grandes, ¿no? En las grandes capitales, por supuesto que tengamos hoteles grandes, ¿no es cierto?, con buena implementación de sistemas de reducción de su huella de carbono, ¿no? Y todo lo que eso involucra.
hay hoteles que ya están tomando la delantera en Santiago, que son muy buenos, hoteles grandes, pero en general en Chile, ¿cuál va a ser el modelo hotelero cuando nos vayamos de las zonas más pobladas? ¿Qué tipo de modelo queremos instalar, ¿no es cierto?, en zonas lacustres, en la zona de la Patagonia, en el norte de Chile? Se han ido dando proyectos maravillosos, hay que decirlo, pero no sé si necesariamente nos hemos puesto de acuerdo en que eso sea así. Por ahí puede ser que alguien llegue y diga, mire, realmente no me interesa, tengo mis recursos y voy a instalar el hotel que a mí se me dé la gana, ¿no? Y voy a instalar perfectamente bien un hotel de alto impacto, ¿no sé, ¿no es cierto?, en áreas silvestres protegidas o en áreas de mayor fragilidad. ¿No? En esto nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? En crear quizá, y esa es la pregunta, modelos hoteleros de escala menor, que eso sea lo que prevalezca en zonas más bien naturales y prístinas. Y aquí hay una variedad que les menciono, ¿no es cierto? Desde el hotel boutique, los lodge, los backpackers, los residenciales, los camping o los glamping, ¿no es cierto? Que en Estados Unidos y en otras partes del mundo y también en algunos lugares de Chile han ido agarrando fuerza, ¿no es cierto? ¿Cuál es el modelo? ¿Y por qué nos tenemos que poner de acuerdo en esto, ¿no? Y respecto a la gestión y comercialización del turismo, también, ¿cuál es el costo, no? ¿Estamos de acuerdo en los mismos marcos éticos? ¿Quiénes y cómo fiscalizamos, no es cierto? Con cualquier mercado estaríamos de acuerdo en traer, vendemos todo la misma imagen país. Hay mercados que nos interesa traer o otros que no nos interesa traer. Chile es un país frágil en términos ecosistémicos. Efectivamente, traer personas, tanto nuestras como cualquier lado, que no tengan una cultura, ¿no es cierto?, asociada al respeto por la naturaleza, nos puede traer grandes problemas como el mencionado y recordado eh, turista, ¿no es cierto?, israelí que quemó gran parte de las Torres del Paine, ¿no? O sea, es muy importante ponernos de acuerdo, ¿no?, en qué queremos proyectar, no ser simplemente un grupo el que toma esta posta, sino que sentirnos todos parte y también ser proactivos, no estar esperando que uno lo llame, ¿no? Y la operación del turismo a cualquier costo también, ¿a qué capital humano formamos y para qué? ¿Estamos de acuerdo en una forma de hacer las cosas? Aquí menciono y pongo el título de Certified, ¿no es cierto?, B Corporation y de carbono neutral, porque efectivamente quizás nos podemos poner de acuerdo en de aquí en adelante hacer las cosas cero, ¿no es cierto?, cero huella de carbono, ¿no? Puede ser ambicioso, pero podemos poner una meta, ¿no? ¿Dónde está la meta? ¿Con qué nos las ponemos? ¿Dónde está el liderazgo de esto? Yo creo que en esto no hace falta. ¿Cómo trabajamos nosotros los centros de formación técnica y profesional en formar el capital humano mucho más ¿no es cierto?, a la necesidad que hoy día tenemos, ¿no? No realmente tener programas que eventualmente se ven muy bien, ¿no es cierto?, en el papel, pero que quitan tiempo de formación y que evidentemente esta formación la pueden ir adquiriendo en la medida que vayan trabajando, ¿no es cierto?, y ir fortaleciendo el modelo dual, ¿no? Bueno, llegamos aquí y les tengo esta lámina. Está lleno de reconocimientos. Esta lámina está absolutamente llena de reconocimientos, maravillosos reconocimientos, ¿no? El mejor destino de turismo aventura mundial por 4 años consecutivos. Esto fue en el año 2019, hoy día llevamos 7 de esto. Les quiero poner esta pantalla en el 2019 porque en este año miren todos los logros que tuvo. Chile además se adjudicó el mejor destino verde de Sudamérica. Y las cosas que ocurren, para los que estamos metidos y todos nosotros que estamos escuchando probablemente es que nos decimos, hemos hecho grande esfuerzo, los hoteleros han hecho grande esfuerzo, la agencia, ¿no es cierto? Chile ha salido a vender de manera maravillosa hacia afuera, hemos hecho grande esfuerzo con lo poco que le ha dado protagonismo a nuestro país, a nuestra industria. Sin embargo, hay cosas que no nos podemos sacar la suerte entre gitanos, ¿no? Hay mucha brecha para poder, para poder de alguna manera quedarnos tranquilos con el título Mejor Destino de Turismo Aventura del Mundo, ¿no? Probablemente lo que está hablando por nosotros es esta naturaleza exuberante que tenemos, esta naturaleza prístina que tenemos, esta cosa que Dios nos dio, que nos regaló, ¿no? Esto es lo que está haciéndonos ganar probablemente estos premios en gran medida, sin desmerecer, y reitero nuevamente, los grandes esfuerzos que hemos hecho todos, algunos probablemente más que otros, pero estos premios generalmente nos estamos ganando por eso, ¿no? Tenemos mucho que trabajar en regulación, fiscalización, en el marco ético, ¿no es cierto? Y aquí es donde están los desafíos, ¿no es cierto? Hoy día estamos básicamente encerrados, la miel la tenemos encerrada en el panal y este panal está lleno de abejas, ¿no? ¿Y cómo sacamos la miel? ¿No es cierto? Esta miel maravillosa nuevamente.
cómo logramos sacar, ¿no es cierto?, y poner lo mejor de cada región, de cada localidad, ¿no es cierto?, que no se nos quede nada afuera? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos hacer que sin que esto nos pique una abeja, ¿no es cierto? Y también lleguemos también maravilloso que es seguir descubriendo las potencialidades que tiene nuestro país y la riqueza, ¿no es cierto?, cultural. Bueno, y de dónde y cómo estamos, ¿no es cierto?, conversando hoy el turismo que queremos ser en Chile. Esto es como una pregunta fundamental. ¿Cómo, ¿no es cierto?, estamos conversando esto? ¿Dónde nos estamos juntando? ¿Se están juntando todos los necesarios? ¿Se están juntando quizás los que han tenido mayor protagonismo porque han podido tener la capacidad económica de proyectar Chile? Pero hemos podido incorporar a otras minorías, ¿no es cierto?, que después cuando no las incorporamos y no hacemos las cosas de manera sustentable, nos saltan, ¿no es cierto?, estos problemas que eventualmente tienen mucho sentido de ser. Y aquí están las preguntas, ¿no? Aquí están generalmente las preguntas. Y la respuesta es muy clara. La respuesta para nosotros es siempre muy clara, es asociarse. Y de esto justamente creemos que está muy carente esta industria. Están asociados, sí, los gremios, los hoteleros, ¿no es cierto?, la gente de los restaurantes, y han habido esfuerzos grandes, FEDETUR ha hecho un esfuerzo tremendo, ¿no? Pero aún así faltan actores, ¿no? Falta conectar más piezas, discutir qué queremos, ¿no es cierto? Y eso obviamente se puede hacer principalmente a través de dos herramientas, ¿no? Creo y yo les pongo aquí humildemente mi opinión. La primera es la fraternidad. Eh, eh, Suele ocurrir que cuando uno va a un lugar, un destino y va a tomar un servicio, ese operador, esa agencia, qué sé yo, se demora re poco en empezar a hablar mal del otro hotel, del otro operador, de la otra agencia. Se demora un poco, ¿no? Y creo que aquí hay una pequeña piedra en el zapato, ¿no?, para nuestra industria. Tenemos que comenzar a ser más fraternos. No tenemos que ganarnos nuestros galardones a punta de desacreditar a un tercero. No es necesario hacerlo, nadie nos lo pide, no. Y de esto estamos muy llenos en la industriología, en los hoteles, en todas partes. Tenemos esta capacidad de no poder reflejar simplemente lo que somos nosotros por lo bueno que somos nosotros, sino que lo hacemos siempre a costa de un tercero. Esto hay que cambiarlo de raíz, porque nos impide sentarnos a la mesa al siguiente día o a la semana o en el año con ese otro competidor, ¿no es cierto?, o compañero, ¿no es cierto?, de trabajo o de rubro, ¿no? Sino que nos pone el tiro un muro. Comenzamos a instalarnos automáticamente muros. Y eso nos hace muy mal en esta cultura chilena que realmente tiene que ir erradicando ciertos patrones de comportamiento que no nos llevan sino más que vivir fragmentados, ¿ya? Por eso es tan importante la fraternidad, y lo pongo ahí, porque podemos ser mucho mejores no hablando mal del otro, sino que hablando bien de las cosas buenas que se hacen. Y con eso basta, ¿no? Y con eso más que basta, ¿no? Y lo otro, efectivamente, la tecnología. Sí, pues, efectivamente la tecnología, ya lo sabemos porque hay software, ¿no es cierto?, de análisis de data, hay varios, hay societidianos, ayudan a societidianos, puede ayudar a las ventas, la medición de la calidad, la sustentabilidad, la capacidad de carga, en la operación. En algunos de estos ámbitos está más desarrollado el mundo tecnológico y en otros no. Por ejemplo, en la asociatividad, creo que hay mucho trabajo que hacer, poder tener acuerdos, poder tener discusiones en tiempos, en periodos más cortos. Y en la sustentabilidad también hay mucho más trabajo que hacer, ¿no? En calidad, en la operación, en la venta, en el análisis de data, el big data, probablemente son avances que han habido y que están ahí disponibles, ¿no? Pero aquí, bueno, en software de agencias de viaje tenemos un montón de ejemplos. Aquí les dejo los top 10 de software de agencias de viaje que promocionados en México, ¿no es cierto? Y aquí están, ¿no es cierto?, los softwares de reservas de hoteles. También aquí hay algunos interesantes que también se destacan en algunas páginas norteamericanas. Y software de revenue management, también aquí hay otros que son recomendados, saliendo un poco de lo usual, un par de tips ahí, por si alguien quiere después tener la presentación, puede ir a ellos, ¿no es cierto? Ahí están los links. Y en sustentabilidad, wow, aquí estamos muy lejos, estamos muy carentes. Estos son software y son, ¿no es cierto?, son un Resource Management System que son vinculados al mundo de los incendios, ¿no?, a la situación de incendios forestales en el mundo, que lo lleva, ¿no es cierto?, una agencia europea y también la NASA, y nos permiten, nos ayudan. Esos son los puntos en rojo donde hay incendios forestales. Esto fue en el año 2019, ¿no es cierto? Y esto es lo que ustedes pueden ver. Ustedes se pueden meter a esos portales y ver en qué parte del mundo hay ahora un incendio forestal. Y es realmente dramático, ¿no? Eh,
También con los satélites, con los drones, ¿no es cierto? Nos podemos ir apoyando en incendios forestales, en temas de rescate y en la seguridad, ¿no es cierto?, de operadores ¿no es cierto?, hacen expediciones o tienen viajes en la naturaleza, ¿no es cierto? Eh, y en la sustentabilidad también se ve reflejada desde el punto de vista de la tecnología en los robots, ¿no es cierto? En la realidad virtual, hoy día hay hoteles, ¿no es cierto? Hay viajes, ¿no es cierto? Digitales, virtuales, donde uno puede ir viendo, ¿no es cierto? Ir experimentando ciertos lugares, hoteles, ¿no es cierto? Espacios dentro del hotel, destinos, ¿no es cierto? Y también está otro que es bien interesante, que es el LOT, que se llama el LOT Powered Internet of Things, que es una capacidad de sistemas de monitorear, ¿no es cierto?, con sensores en la naturaleza. Por ejemplo, podemos monitorear la capacidad de carga, si tenemos un parque, ¿no es cierto?, asociado al hotel, ¿no es cierto?, al lodge, y queremos saber la capacidad de carga que hoy día tiene, o la cantidad de personas que están transitando, o si hay aumentos de o disminución de CO2, o va a haber incendios, o las temperaturas, podemos ir previniendo, ¿no es cierto? Y nos permite ir tomando decisiones y acciones mucho más inteligentes y ir cuidando, ¿no es cierto?, nuestros destinos, nuestros negocios, ¿no es cierto? Y todo. Bueno, ¿cuál es el rol de nuestra escuela? Y el rol de nuestra escuela va a ser el construir el desarrollo económico sustentable del país, sin duda alguna. A través del turismo sustentable, y en donde queremos tener un vínculo muy estrecho con el mundo empresarial y los actores locales. Ya creemos que esto de la acreditación institucional de la educación lo han hecho muy bien, pero lamentablemente no lo hemos sabido manejar del todo como quisiéramos, probablemente como se es necesario. Las acreditaciones han aumentado el ya establecimiento de vínculos anteriores que hemos tenido con el mundo empresarial, pero no ha sido suficiente. Hoy día hay que pasar a un proyecto dual, ¿no es cierto?, donde tenemos que trabajar mano a mano, ojalá semana a semana, viendo lo que ocurre en las empresas y en los hoteles, y en los operadores y en las agencias, y eso ir trayéndolo al aprendizaje de la semana a semana también de los estudiantes, idealmente con estudiantes trabajando, ¿no es cierto?, al mismo tiempo formándolo, y eso son cosas que eventualmente la tecnología nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Queremos formar gente, ¿no es cierto?, que velen por el cuidado, ¿no es cierto?, del medio ambiente, el patrimonio cultural, la identidad del país y el sano desarrollo económico por medio de docentes altamente competentes en la operación y la gestión de negocios vinculados al turismo y la hotelería. Tenemos profesores y queremos seguir teniendo profesores que estén vinculados al mundo laboral, que hayan tenido una experiencia interesante, que se sigan vinculando hoy. Estamos haciendo pasantías docentes en los hoteles, los comenzamos ahora justamente esta semana, y estamos mandando a los profesores para que no se queden simplemente en las cuatro paredes de la academia, y eso también nos viene muy bien porque nos permite estar muy frescos dentro de un modelo bien innovador que nos tiene bien esperanzados de poder siempre estar cerca y a la vanguardia, ¿no es cierto?, lo que usted y el mundo empresarial necesita, ¿no? Y obviamente queremos tener, por nuestra razón de ser, una mirada siempre solidaria y trascendente del bien del desarrollo de la humanidad. Nuestros valores institucionales así lo establecen y buscamos este sentido de propósito mayor, ¿ya? Y finalmente la brecha de la industria que les quería compartir son el Leitmotiv en Chile, la gran campaña interna que podríamos hacer, de ponernos todos de acuerdo, comenzar por casa, ¿no es cierto?, el alineamiento en estándares de calidad, servicio y hospitalidad. Hay que estar de acuerdo qué es el piso, cuál es el piso mínimo, dónde tenemos que establecer esos estándares, quiénes se suman, ¿no es cierto? La disminución drástica de la brecha tecnológica en pymes y ONG. Tenemos que seguir avanzando en eso. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de Senatur, ¿no es cierto?, de la Subsecretaría de Turismo, y creo que hay que seguir tomando en serio estas cosas, ¿no es cierto?, y sobre todo en las pymes y las ONG, que tanto le ayudan a los grandes hoteleros, a las grandes empresas del mundo del turismo, a que cuando necesitan ese buen tour operador ahí local, que necesita el grandote, ¿no es cierto?, este mediano chico le da un servicio al mismo estándar que el grande y al revés, ¿no es cierto? Y esto es lo que hace virtuosa esta industria, que grandes, chicos y medianos, todos se pueden ver muy bien beneficiados si esto se hace funcionar bien. La ausencia de indicadores y tecnología para la conservación del patrimonio natural y cultural, lo decíamos antes un poco, reforzar el mayor incentivo a la inversión pública y especialmente privada, y justamente en términos del punto anterior, los destinos turísticos tienen que comenzar a ser mucho más inteligentes en el sentido de poder monitorear con tecnología mucho más rápidamente la capacidad de carga, la capacidad de predecir incendios, la capacidad de poder predecir vacancia, ¿no es cierto?, de los hoteles, de hacer promociones más rápidas,
Chile está cambiando poco a poco su estacionalidad, ha ido mejorando gracias a los feriados, y eso hace que los chilenos también viajemos mucho más durante el año. Así que hay una oportunidad muy interesante con la tecnología de dinamizar y ir haciendo mucho más rápido eso. Reforzar estrategias de seguridad turística y gestión del riesgo en destino. Esto es un tema que está mal de como país. La gestión del riesgo es algo que no hemos tomado muy en serio, y aquí hay que tomar medidas muy importantes respecto a cómo las personas se deben comportar en ambientes naturales y también en los distintos destinos que visitan, ¿no es cierto? Y la carencia de creatividad e innovación en los programas. Y productos y destinos. Hemos visto a las agencias desesperadas buscando nuevos programas, cosas novedosas, ¿no? Y por esto que creemos, y yo personalmente aquí los postulo, y algo que tengo, vamos a hacer un trabajo importante en esto, a pasar de trabajar, de hablar de experiencias, a trabajar de emociones. La experiencia la vamos a vivir sí o sí, vendemos experiencias sí o sí, pero lo que tenemos que empezar a hacer es trabajar en las emociones. Y ese es un trabajo un poco más técnico y elaborado que no lo puede hacer, no se puede hacer de la noche para la mañana. Y aquí hay un trabajo interesante para adelante que como Duoc vamos a empezar a hacer desde nuestra escuela de turismo y hotelería, ¿no? Bueno, soñemos juntos, ¿no? Puede terminar el día de hoy, pero esta expedición por el turismo sostenible recién comienza. Si tú te quieres sumar, aquí en Duoc UC, en nuestra escuela de turismo y hotelería, estamos felices de poder sumar fuerzas, estamos haciendo grandes trabajos en cada región, estamos hoy día presentes con la escuela en 5 ciudades: Santiago, Valparaíso, Concepción, Villarrica y Puerto Montt, y esperamos obviamente ir creciendo en la medida que sea sustentable también, pero en las ciudades en las que ya estamos trabajando y comenzando un trabajo importante, seguir continuando con un trabajo que llevamos antes y hacerlo mucho más intenso hoy día que antes, con las empresas, con los actores locales, y para esto obviamente dar el ejemplo de un poco lo que estábamos conversando acá, ¿no? Así que muchas gracias, con una sonrisa también terminamos de esta guaguita. Y cualquier cosa, ahí están mis datos de contacto, y feliz de poder ser parte de este Travel Blast de tercera edición. Muchas gracias y que estén muy bien.